Detente. Detente un momento antes de seguir escuchando. Porque yo sé por qué estás aquí. No llegaste por casualidad. No fue el algoritmo. No fue porque estabas aburrida buscando algo en tu teléfono a las 11 de la noche. Tú estás aquí porque algo te ha estado inquietando. Algo que no puedes explicar con palabras. Tal vez un zumbido. Tal vez una sensación. Tal vez alguien te dijo que si tu oído izquierdo zumba, es señal de algo espiritual. Y ahora estás aquí, buscando respuestas. Y yo quiero que sepas algo antes de que avancemos un solo paso más. Dios sí te habla, eso es verdad. Pero la manera en que Él habla, eso es lo que vamos a descubrir juntas esta noche. Porque hay mucha confusión allá afuera. Mucha superstición disfrazada de fe. Y yo te amo demasiado para dejarte caminar por un terreno que Dios no trazó. Así que quédate. Esto va a cambiar cómo escuchas a Dios para siempre. ¿Sabes qué es lo más peligroso que le puede pasar a una mujer de fe? No es la duda, no es el pecado, no es la sequedad espiritual. Lo más peligroso que le puede pasar a una hija de Dios es que confunda la voz de Dios con algo que Dios nunca dijo. Yo necesito que entiendas esto con todo tu corazón, porque vivimos en una época donde circulan miles de videos, miles de publicaciones, miles de voces que te dicen: si te pica la mano derecha, viene prosperidad. Si se te cae un vaso, alguien está hablando mal de ti. Si tu oído izquierdo zumba, el Espíritu Santo te está hablando. Y tú, que amas a Dios, que has pasado noches enteras orando, que has buscado su rostro con lágrimas reales, tú escuchas eso y algo dentro de ti quiere creerlo, porque estás desesperada por oír a Dios, porque llevas meses, tal vez años, sintiéndote sola en tu fe, porque hablas y sientes que tus palabras rebotan en el techo. Y yo entiendo eso. Yo he estado ahí. He estado en ese lugar donde darías cualquier cosa por una señal. Cualquier cosa, un zumbido, un escalofrío, un sueño, lo que sea. Porque el silencio duele más que cualquier prueba. Pero escúchame bien. Escúchame como si fuera tu madre espiritual tomándote de las manos y mirándote a los ojos. Dios no necesita hacerte zumbar el oído para hablarte. Él tiene un método. Él tiene un camino. Y ese camino no es la superstición, es su palabra. Abre conmigo tu Biblia en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Mira lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Escuchaste eso? Dios habló de muchas maneras. Muchas. En el Antiguo Testamento usó zarza ardiente, usó burras que hablaron, usó sueños, usó columnas de fuego. Pero el escritor de Hebreos dice que todo eso era en otro tiempo. Ahora dice, ahora nos habla por el Hijo, por Jesús, por su palabra encarnada. Y eso no significa que Dios dejó de ser sobrenatural. No, Él sigue siendo el mismo Dios de poder. Pero significa que el fundamento, la base, el cimiento de cómo Dios se comunica contigo no es una sensación física que necesitas interpretar con una búsqueda de Google. Es su palabra viva. Es el Espíritu Santo que toma esa palabra y la pone en tu corazón con una claridad que ningún zumbido podría darte. ¿Sabes qué me preocupa? Me preocupa que hay mujeres de fe, mujeres que aman a Dios profundamente, que están construyendo su vida espiritual sobre arena. Están tomando decisiones basadas en señales que la Biblia nunca enseñó. No voy a tomar ese trabajo porque me zumbó el oído izquierdo y eso significa que Dios dijo que no. Voy a perdonar a esa persona porque sentí un hormigueo en la mano y eso es confirmación. Hermana, eso no es fe. Eso es adivinación con vocabulario cristiano. Y yo sé que esa palabra es fuerte, adivinación, pero necesito que la escuches. Porque en Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, Dios fue clarísimo. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas. Dios llamó abominación a la práctica de buscar señales fuera de su revelación establecida. Y lo hizo porque te ama. No porque sea un Dios controlador, sino porque sabe que cuando buscas dirección en lugares equivocados, te expones a voces que no son la suya. ¿Y sabes de dónde viene esta idea de que el zumbido en el oído es un mensaje espiritual? No viene de la Biblia. Viene del paganismo antiguo. En la cultura romana existía una práctica llamada tinnitus aureum, y los romanos creían que cuando te zumbaba el oído izquierdo, alguien estaba hablando mal de ti, y cuando te zumbaba el derecho, los dioses te estaban enviando un mensaje favorable. Eso no es cristianismo. Eso es superstición gentil que se ha infiltrado en la iglesia con un barniz espiritual. Y yo necesito preguntarte algo directamente. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida basándote en sensaciones que nunca confirmaste con la Escritura? ¿Cuántas veces le atribuiste al Espíritu Santo algo que Él nunca dijo? No te estoy condenando, te estoy cuidando, porque si estás aquí buscando si un zumbido es la voz de Dios, lo que realmente estás buscando es algo mucho más profundo. Estás buscando certeza de que Él no se ha olvidado de ti. Y eso sí te lo puedo confirmar con toda la autoridad de la Escritura. Él no te ha olvidado. Pero no lo vas a descubrir en un zumbido, lo vas a descubrir en su palabra. Mira, el Espíritu Santo sí se manifiesta. Yo he vivido cosas que no puedo explicar con la razón. He sentido la presencia de Dios de maneras que me han dejado temblando. No soy yo, es Él. Siempre es Él. Pero cada manifestación genuina del Espíritu Santo, cada una, se alinea con la Escritura. No la contradice, no inventa doctrinas nuevas, no se basa en folclore popular. Primera de Juan 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Escuchaste? Probad los espíritus. ¿Y cómo se prueban? Con la palabra, con la verdad revelada, no con sensaciones subjetivas que cualquier espíritu, santo o impuro, puede provocar. Y aquí es donde necesito ser muy honesta contigo, porque hay una diferencia entre el discernimiento espiritual y la superstición espiritual. El discernimiento viene del Espíritu Santo iluminando la palabra en tu interior, dándote sabiduría para entender lo que ya está escrito. La superstición viene de buscar significado espiritual en fenómenos que tienen explicación natural y que Dios nunca estableció como medio de comunicación. Un zumbido en tu oído izquierdo médicamente puede ser tinnitus, puede ser presión arterial, puede ser cera acumulada, puede ser estrés, puede ser exposición a ruido fuerte, y está bien. No todo lo que pasa en tu cuerpo es un mensaje espiritual. A veces tu cuerpo simplemente está cansado. A veces tus oídos zumban porque llevas 3 noches sin dormir bien, cargando una ansiedad que no has puesto en las manos de Dios. ¿Y sabes qué haría Kathryn Kuhlman en este momento? Se detendría. Se quedaría en silencio un segundo. Y luego diría con esa voz que parecía que venía de otra dimensión: Cariño, no busques a Dios en lo raro. Búscalo en lo real. Él está tan cerca como tu próxima respiración, pero necesitas buscarlo donde Él prometió estar. Y yo siento que necesito decirte esto con todo el amor que tengo. Si tú llegaste a este video buscando confirmación de que el zumbido en tu oído es el Espíritu Santo, yo no te voy a dar eso, porque te amo más que para mentirte. Te voy a dar algo mejor. Te voy a dar las llaves bíblicas para que nunca más dependas de una sensación para saber que Dios te habla. Te voy a enseñar a reconocer su voz verdadera, la que no falla, la que no confunde, la que no viene y va, la que permanece. Y si esto que acabo de decir te removió algo por dentro, si sentiste que algo en tu pecho se apretó porque sabes que has estado buscando a Dios en los lugares equivocados, quiero que hagas algo. Quiero que escribas en los comentarios: hoy quiero aprender a escuchar a Dios de verdad. Solo eso, escríbelo,
porque cuando lo declaras, algo se mueve en el espíritu. No es el comentario lo que tiene poder, es tu corazón diciendo, ya no más adivinación disfrazada, quiero la verdad. Ahora, quiero llevarte a un lugar en la Biblia que muy poca gente visita cuando habla de escuchar a Dios. Todo el mundo va a Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz. Y está bien, llegaremos ahí. Pero primero quiero llevarte a un lugar más inesperado. Quiero llevarte a una cueva. Primera de Reyes, capítulo 19. Elías, el mismo profeta que acababa de hacer caer fuego del cielo en el monte Carmelo. El mismo hombre que había desafiado a 450 profetas de Baal y ganó. El mismo que había orado y la lluvia volvió después de 3 años de sequía. Ese Elías está escondido en una cueva. Tiene miedo, está deprimido, quiere morirse. Le dijo a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Puedes ver eso? El hombre más poderoso de su generación, el profeta de fuego, huyendo de una mujer llamada Jezabel. Y no porque Jezabel fuera más poderosa que Dios, sino porque Elías estaba agotado, física, emocional y espiritualmente destruido. Y en ese estado, Dios decide hablarle. Y aquí es donde la historia se pone extraordinaria. Versículos 11 y 12. Dios le dice a Elías que salga y se pare en el monte, porque Jehová va a pasar. Y entonces vino un viento recio que partía los montes y quebraba las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto, fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Necesito que te detengas aquí conmigo, porque esto cambia todo. La palabra hebrea para ese silbo apacible y delicado es kol demamah daka. Y esa expresión es fascinante porque demamá viene de la raíz damam, que significa estar quieto, enmudecer, cesar. Y daka significa fino, delgado, casi imperceptible. Literalmente, lo que Elías escuchó fue la voz del silencio fino, el sonido de algo tan sutil que si no estabas prestando atención con todo tu ser, se te escapaba. ¿Entiendes lo que Dios estaba haciendo? Le estaba enseñando a Elías, y nos está enseñando a nosotras, que su voz no siempre viene en lo espectacular, no siempre viene en el fuego, no siempre viene en el terremoto, no siempre viene en lo que te hace temblar el cuerpo o zumbar los oídos. A veces, la mayoría de las veces, Dios habla en lo que casi no se oye, en lo que requiere silencio interior para percibir. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que la cultura cristiana de Internet te está enseñando. Porque allá afuera te dicen, si no sientes escalofríos, Dios no se movió. Si no hubo señal visible, no fue confirmación. Si tu cuerpo no reaccionó, el espíritu no habló. Y eso es una mentira peligrosa, porque lo que produce es una generación de creyentes adictas a las sensaciones, que necesitan sentir algo para creer algo, que si no hubo zumbido, no hubo palabra, que si no hubo escalofrío, no hubo presencia. Y eso no es fe. La fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No de lo que no se siente, de lo que no se ve. La fe opera en una dimensión que trasciende los 5 sentidos. Te pregunto algo. ¿Cuántas veces Dios te habló claramente a través de un versículo que leíste por la mañana y tú lo descartaste porque no sentiste nada físico? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo puso una convicción en tu corazón? Esa certeza interior tranquila de esto es lo que debo hacer. Y tú la ignoraste porque estabas esperando algo más dramático. ¿Cuántas veces la respuesta de Dios ya estaba frente a ti, en su palabra abierta, y tú seguías buscando zumbidos, sueños y confirmaciones externas? Hermana, tal vez el problema no es que Dios no te habla. Tal vez el problema es que estás buscando un terremoto y Él te está hablando en el silbo apacible. Yo he aprendido algo.
y me costó años, me costó lágrimas, me costó noches de confusión. He aprendido que la voz de Dios casi nunca se parece a lo que yo esperaba. Yo esperaba truenos, Él susurró. Yo esperaba visiones. Él usó un versículo subrayado en mi Biblia vieja. Yo esperaba una señal sobrenatural. Él usó las palabras de una hermana en la iglesia que ni sabía lo que yo estaba pasando. Y eso me lleva a algo crucial que necesitas entender. Dios es soberano en cómo habla. Él no está limitado a un método. Puede usar sueños. Lo hizo con José en Mateo 1. Puede usar ángeles. Lo hizo con María en Lucas 1. Puede usar circunstancias. Lo hizo con Ruth cuando coincidió que fue a parar al campo de Booz. Puede usar otros creyentes. Lo hizo cuando Ananías fue a imponer manos sobre Pablo. Pero todo, absolutamente todo, se confirma con la Escritura. Si el sueño contradice la Biblia, no es de Dios. Si el ángel te dice algo que la palabra no respalda, no es un ángel de Dios. Pablo lo dijo en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Ves la seriedad de esto? Pablo dijo que incluso si un ángel, un ser celestial resplandeciente, te trae un mensaje que contradice el evangelio, debes rechazarlo. Y nosotras vamos a aceptar que un zumbido en el oído es palabra de Dios sin verificarlo con la Escritura. Yo sé que esto puede sonar fuerte. Puede que estés pensando, pero yo sentí algo real. Y yo no voy a decirte que no sentiste nada. Tus sensaciones son reales. Tu experiencia es válida como experiencia. Pero la experiencia no es la prueba final de la verdad. La palabra de Dios es la prueba final. Pedro lo dijo en 2 de Pedro 1:19, después de haber visto a Jesús transfigurado en el monte con Moisés y Elías. Una de las experiencias más sobrenaturales que un ser humano ha vivido. Y aún así dijo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pedro vio la gloria de Cristo con sus propios ojos y dijo, la palabra escrita es más segura que lo que yo vi, más segura que la experiencia más extraordinaria. Si Pedro, que caminó con Jesús, que lo vio transfigurarse, que escuchó la voz audible del Padre desde el cielo, si Pedro dijo que la palabra escrita es más confiable que su propia experiencia sobrenatural, ¿quiénes somos nosotras para poner un zumbido por encima de la Escritura? Y no te estoy diciendo esto para quitarte la emoción de la fe. Al contrario, te lo estoy diciendo para protegerte. Porque cuando tu fe está anclada en sensaciones, cualquier día sin sensación es un día de crisis. Pero cuando tu fe está anclada en la palabra inmutable de Dios, puedes estar en la cueva más oscura de tu vida sin sentir absolutamente nada, como Elías, y saber que Dios está ahí, porque Él lo prometió, y Él no miente. Hay algo que necesito que escuches. El Espíritu Santo está aquí ahora. No porque te esté zumbando el oído, está aquí porque Jesús lo prometió. Juan 14, 16, 17. Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Para siempre. No a ratos, no cuando lo sientes, no cuando tienes escalofríos, para siempre. Él está contigo en este momento leyendo esto. Y estuvo contigo ayer cuando te sentías completamente sola, y estará contigo mañana cuando la duda vuelva a tocar tu puerta. La diferencia entre la fe madura y la fe supersticiosa es esta. La fe supersticiosa dice, Dios me habló porque sentí algo. La fe madura dice, Dios me habló porque su palabra lo dice, y yo lo creo aunque no sienta nada. Vamos a hablar de algo que nadie quiere tocar. Vamos a hablar de por qué la superstición se mete tan fácil en la iglesia. Porque no es casualidad. No es que las mujeres de fe sean tontas. Todo lo contrario. Las mujeres que caen en esto suelen ser las más sensibles espiritualmente, las más hambrientas de Dios,
las más dedicadas, y precisamente por eso son las más vulnerables. Déjame explicarte algo que vi hace años y que nunca he olvidado. Estaba en una reunión de oración con mujeres preciosas, madres, abuelas, trabajadoras, guerreras de rodillas, y una de ellas comenzó a compartir que Dios le hablaba a través de las matrículas de los autos. Decía que veía números repetidos, 111, 222, 333, y que cada uno tenía un significado espiritual específico. Y las demás empezaron a asentir. Sí, a mí también me pasa. Yo veo el 444 todo el tiempo y significa protección angelical. Y yo me quedé callada un momento. No porque las juzgara, sino porque entendí algo profundo. Esas mujeres no estaban buscando superstición, estaban buscando a Dios. Estaban tan desesperadas por sentir que Él les hablaba, que empezaron a buscar su voz en lugares donde Él nunca prometió estar. ¿Y sabes por qué? Porque nadie les enseñó cómo escucharlo de verdad. Nadie les enseñó a meditar en la Escritura. Nadie les enseñó la disciplina del silencio interior. Nadie les enseñó que la oración no es solo hablar, es también escuchar. Y en ese vacío de enseñanza, la superstición encontró terreno fértil. Esto no es nuevo. Esto es viejo como Israel. ¿Sabes qué hizo el pueblo de Dios cuando Moisés tardó en bajar del Sinaí? Éxodo 32. Se hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? ¿Porque eran paganos? No. Eran el pueblo de Dios. Acababan de cruzar el Mar Rojo. Acababan de ver las plagas. Acababan de comer maná del cielo. Pero Moisés tardó. El intermediario se demoró. Y en la espera, en el silencio, en la incertidumbre, fabricaron algo tangible para adorar. Necesitaban algo que pudieran ver, tocar, sentir. ¿Escuchas el paralelo? Cuando Dios parece tardar, cuando el silencio se alarga, el corazón humano busca desesperadamente algo tangible. Un zumbido, un número, una señal física, un becerro de oro moderno. No porque no ames a Dios, sino porque la espera es el terreno donde la fe se prueba más duramente. Y en ese terreno, la superstición siempre está al acecho, ofreciéndote un atajo. Y los atajos espirituales siempre cuestan más de lo que prometen. Siempre. Sabes, en el mundo antiguo, los pueblos vecinos de Israel tenían prácticas muy específicas para escuchar a los dioses. Los mesopotámicos practicaban algo llamado lecanomancia. Vertían aceite en agua y leían los patrones para recibir mensajes divinos. Los etruscos interpretaban los rayos según la dirección de donde venían. Los romanos, como te mencioné antes, interpretaban los zumbidos en los oídos. Los griegos tenían el oráculo de Delfos, donde una sacerdotisa inhalaba vapores volcánicos y entraba en trance para profetizar. ¿Y qué hizo Dios? Se apartó radicalmente de todo eso. Le dijo a su pueblo: ustedes no van a hacer eso. Ustedes no necesitan leer el aceite, ni interpretar los rayos, ni descifrar zumbidos. Ustedes tienen algo que ninguna nación tiene. Deuteronomio 4, 7, 8. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Entiendes? Dios le estaba diciendo a Israel: las otras naciones necesitan buscar señales en la naturaleza porque sus dioses son lejanos e impersonales. Pero yo estoy cerca de ustedes y no les doy señales ambiguas, les doy palabra clara, estatutos, juicios, ley, revelación concreta que no necesita interpretación mística. Y eso aplica hoy exactamente igual. Las religiones que dependen de señales físicas ambiguas lo hacen porque su Dios es lejano, pero nuestro Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Está tan cerca que no necesita hacer ruido para que lo escuches. Solo necesita que tú estés lo suficientemente quieta para percibir su susurro.
¿Sabes qué pasa cuando una mujer deja la superstición y abraza la palabra? Todo cambia. Ya no vive en ansiedad preguntándose, ¿eso fue Dios o no fue Dios? Ya no necesita googlear significado espiritual de zumbido en oído izquierdo. Ya no depende de que alguien le confirme lo que supuestamente Dios le dijo a través de una sensación física. Tiene paz, tiene claridad, tiene fundamento. Yo quiero preguntarte algo y quiero que seas honesta contigo misma. ¿Cuántas veces en los últimos meses has buscado en Internet el significado espiritual de algo que sentiste en tu cuerpo? ¿Cuántas veces le has dado más peso a una sensación que a un versículo? ¿Cuántas veces has tomado una decisión importante sobre tu matrimonio, tu trabajo, tus hijos, tu iglesia, basándote en una señal que nunca confirmaste con la Escritura? No te estoy atacando, te estoy amando con la verdad. Porque Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dijo, la sensación os hará libres. No dijo, la señal os hará libres. La verdad, su verdad, la que está en su palabra. Y si tú estás pasando por esto y reconoces que has caído en este patrón, primero que nada respira. No estás perdida. No eres mala cristiana. Eres una mujer hambrienta de Dios que simplemente necesita que le redirijan hacia la fuente correcta. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Juntas, sin condenación, pero con verdad. Mira, yo tengo un material de estudio donde profundizo en esto, en cómo reconocer la voz real de Dios, en cómo distinguirla de la emoción y la superstición, con ejercicios prácticos que puedes hacer con tu Biblia abierta. Lo preparé con mucho cuidado porque sé que este tema necesita más que un video. Si te interesa ir más profundo, lo dejé en el enlace aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Es una guía de estudio que puedes usar sola o en grupo. Pero ahora sigamos, porque lo que viene es todavía más importante. Quiero que hagas algo conmigo. Quiero que vayas a Juan capítulo 10. Y quiero que lo leas como si fuera la primera vez. Porque este pasaje se ha predicado tanto que a veces lo escuchamos sin escucharlo realmente. Versículo 27. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 3 cosas: oyen, son conocidas, siguen. No dice, mis ovejas sienten un zumbido. No dice, mis ovejas reciben señales físicas. No dice, mis ovejas interpretan fenómenos corporales. Dice, oyen mi voz. Y esa palabra oyen en griego es akouo. Y akouo no significa simplemente percibir un sonido. En griego, akouo implica entender lo que se escucha y responder a ello. Es una escucha activa, intencional, obediente. No es que te llega un ruido y tú tratas de descifrarlo. Es que reconoces una voz que ya conoces porque has pasado tiempo con ella. Piénsalo así. Si yo te llamara por teléfono sin decirte quién soy, pero tú y yo lleváramos 20 años de amistad, ¿necesitarías que te diga mi nombre? No. Reconocerías mi voz en la primera sílaba. ¿Por qué? Porque la conoces, porque has pasado tiempo conmigo, porque mi voz está grabada en tu memoria relacional. Así funciona con Dios. No reconoces su voz por una señal física. La reconoces porque la has escuchado tantas veces en su palabra, en la oración, en el silencio devocional, que cuando habla algo dentro de ti dice, ese es Él. Y esta es la parte que duele, porque si soy honesta, y yo siempre quiero ser honesta contigo, la razón por la que muchas mujeres de fe no reconocen la voz de Dios no es porque Dios no hable, es porque no están pasando suficiente tiempo en los lugares donde Él habla con claridad. Si tu Biblia tiene polvo, si tu tiempo de oración se redujo a una oración rápida antes de dormir, si el único contenido espiritual que consumes son videos de YouTube, hermana, con todo el amor del mundo, tu receptor está desafinado. No es que Dios te abandonó, es que te alejaste de la frecuencia donde Él transmite. Y cuando te alejas de la palabra, tu espíritu empieza a buscar otras señales, zumbidos, números, coincidencias.
porque el alma humana fue diseñada para escuchar a Dios, y si no lo escucha en la Escritura, lo buscará donde sea. Ahora quiero ser muy cuidadosa aquí, porque no quiero que confundas lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que Dios nunca usa impresiones interiores. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no puede poner una carga en tu corazón, un sentir inexplicable de que debes orar por alguien, una paz sobrenatural o una inquietud que te alerta sobre algo. Todo eso es real. El Espíritu Santo es una persona viva que habita en ti y sí te guía internamente. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La diferencia, y necesito que grabes esto, la diferencia está entre el testimonio interior del Espíritu y la superstición. El testimonio interior del Espíritu se alinea con la palabra, produce paz incluso cuando confronta, y lleva fruto de santidad. La superstición genera ansiedad, dependencia de señales, y no requiere relación con Dios ni conocimiento bíblico. Cualquiera puede creer en zumbidos, pero solo alguien que camina con Dios puede discernir su voz. ¿Ves la diferencia? Una te hace más dependiente de Dios y su palabra. La otra te hace más dependiente de sensaciones y búsquedas en Internet. Déjame darte un ejemplo bíblico hermoso de cómo funciona la guía real del Espíritu. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Pablo y su equipo estaban viajando y querían predicar en Asia, pero dice el texto que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y después, en la noche, Pablo tuvo una visión. Un hombre de Macedonia le rogaba que fuera allá. Y entonces, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Fíjate en la progresión. El Espíritu prohibió. El Espíritu no permitió. Luego vino una visión. Y finalmente el equipo usó su juicio espiritual, dando por cierto que Dios nos llamaba. No fue un zumbido, no fue una señal mística, fue una combinación de impedimentos providenciales, una visión y razonamiento espiritual guiado. Y todo esto le sucedió a Pablo, un hombre empapado en las Escrituras desde niño, que oraba sin cesar, que vivía en comunión íntima con el Espíritu. El Espíritu Santo guía a quienes caminan con Él, no a quienes buscan atajos. Y ahora quiero hablar directamente a tu situación, porque yo sé que algunas de ustedes están pasando por algo concreto. Tal vez estás en una encrucijada, tal vez necesitas tomar una decisión sobre tu matrimonio, sobre un hijo que se alejó de la fe, sobre un trabajo que te está destruyendo por dentro, sobre una relación que sabes que no es de Dios, pero no tienes fuerzas para soltar, y estás desesperada por una señal. Necesitas que Dios te diga algo, lo que sea. Y yo quiero decirte, Él ya te dijo, ya habló. Su palabra está llena de principios que cubren cada área de tu vida. No necesitas una señal nueva. Necesitas obedecer la palabra que ya tienes. Eso es lo más difícil de escuchar, lo sé. Porque a veces no queremos una respuesta. Queremos una confirmación de lo que ya decidimos hacer. Queremos que Dios nos apruebe un camino que ya elegimos. Y cuando la Biblia nos dice lo contrario, buscamos una señal que nos dé permiso. Proverbios 3, 5, 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. No busques señales en todos tus caminos. Reconócelo. Sumérgete en quién es Él. Conoce su carácter, estudia su palabra. Y desde esa intimidad, las decisiones se aclaran, no con zumbidos, con sabiduría. Yo quiero preguntarte, ¿hay una decisión que estás aplazando porque estás esperando una señal que ya la Biblia respondió? ¿Hay algo que Dios ya te dijo con claridad en su palabra, pero tú sigues buscando una confirmación extra? ¿Hay una obediencia que estás evitando porque te da miedo y estás usando la falta de señales como excusa para no actuar? Piénsalo, porque a veces la señal que estás esperando es la obediencia que estás postergando.
Hay una mujer en la Biblia que casi nadie menciona cuando se habla de escuchar a Dios. Y es una lástima, porque su historia es una de las más reveladoras sobre lo que pasa cuando confundimos las fuentes de dirección espiritual. Primera de Samuel 28. Saúl, el rey de Israel, ungido por Dios a través de Samuel, elegido, llamado, y completamente perdido. El contexto es este. Los filisteos se habían juntado para pelear contra Israel, y Saúl tenía miedo. Un miedo profundo, existencial. Y dice el versículo 6 algo escalofriante. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Detente ahí. Dios no le respondió. Silencio total. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Se arrepintió? ¿Buscó purificar su corazón? ¿Se humilló? No, fue a buscar una adivina, una medium, la pitonisa de Endor. Le pidió que invocara el espíritu de Samuel. ¿Escuchas lo que pasó? Cuando la fuente legítima se cayó, porque Saúl había desobedecido repetidamente, fue a buscar una fuente ilegítima. Y eso es exactamente lo que pasa cuando el silencio de Dios nos desespera y no tenemos la madurez para sostener la espera. Y yo necesito decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. A veces Dios guarda silencio, y ese silencio no es castigo. A veces es protección, a veces es formación, a veces es porque Él ya habló y tú no obedeciste lo primero. Y Él no va a darte una nueva palabra hasta que camines la que ya tienes. A veces el silencio de Dios es la cosa más misericordiosa que puede hacer, porque si te hablara en tu estado actual de rebeldía o confusión, harías algo peor con esa palabra. ¿Alguna vez pensaste en eso? Que tal vez Dios está callado no porque te abandonó, sino porque sabe que ahora mismo no estás lista para manejar lo que Él tiene que decirte. Y en esa espera, en ese silencio, viene la tentación. La tentación de buscar respuestas en la adivinación moderna. No vas a la pitonisa de Endor, vas a Google. No consultas una medium, consultas un video que te dice que si te zumba el oído izquierdo, Dios te está advirtiendo, y si te zumba el derecho, es confirmación. ¿Ves? El empaque cambió, pero el contenido es el mismo. Estás buscando dirección espiritual en una fuente que Dios nunca autorizó. Y quiero ser muy clara. No estoy comparándote con Saúl para condenarte. Estoy usando su historia como un espejo. Porque Saúl empezó como ungido de Dios. Empezó bien. Fue elegido. Tenía profeta. Tenía Urim y Tumim. Tenía acceso a la voz de Dios por los canales establecidos. Pero su desobediencia fue cerrando esos canales uno por uno. Y cuando se quedó sin canales, en vez de arrepentirse, buscó un sustituto. ¿Hay canales que se han cerrado en tu vida por desobediencia? ¿Dejaste de congregarte y ahora te falta la voz de Dios a través de la comunidad? ¿Dejaste de leer la palabra y ahora sientes que Dios no habla? ¿Dejaste de orar y ahora buscas señales físicas para sentir que todavía tienes conexión con el cielo? No estoy siendo dura. Estoy siendo honesta, porque la restauración empieza con la honestidad. Y yo creo que el Espíritu Santo te trajo aquí no para confirmar una superstición, sino para confrontar un patrón. Mira, la historia de Saúl termina mal. Él muere al día siguiente de consultar a la pitonisa. Muere en batalla. Muere derrotado. Y el narrador bíblico, en Primera de Crónicas 10, 13, 14, da la razón. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y también por haber consultado a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Dos cosas causaron su caída: no guardar la palabra de Dios y consultar fuentes prohibidas. Las dos van juntas. Cuando sueltas la primera, inevitablemente caes en la segunda. Pero ahora quiero mostrarte el contraste, porque la Biblia no solo nos muestra lo que está mal, nos muestra lo que está bien. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes lo que me fascina de esta imagen? Una lámpara en el mundo antiguo de Israel
un candil de aceite de oliva, no iluminaba todo el camino, solo iluminaba el siguiente paso. No te mostraba el destino final, te mostraba dónde poner el pie ahora. Y eso es exactamente cómo funciona la guía de Dios. No te va a mostrar los próximos 10 años de tu vida. No te va a revelar todo el plan de una sola vez. Te va a mostrar el siguiente paso. Y ese paso siempre estará iluminado por su palabra. No por un zumbido, no por una coincidencia, no por un hormigueo, por su palabra. ¿Y sabes qué requiere eso? Paciencia, confianza, intimidad, disciplina devocional. Requiere que cada mañana abras tu Biblia no para buscar una señal, sino para conocer a la persona que te guía. Requiere que tu oración no sea solo una lista de peticiones, sino un espacio de escucha. Requiere que te rodees de hermanas maduras en la fe, que puedan darte consejo bíblico cuando estés confundida. Eso no es tan emocionante como un zumbido sobrenatural en el oído, ¿verdad? No. Pero es infinitamente más seguro, infinitamente más confiable, infinitamente más transformador. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Quiero que hagas algo ahora. Quiero que pienses en esa mujer que conoces, esa amiga, esa hermana, esa hija, esa madre, que está buscando a Dios en los lugares equivocados, que está confundida entre lo sobrenatural y lo supersticioso, que ama a Dios con todo su corazón, pero está construyendo sobre arena. Envíale este video, ahora, no mañana, porque mañana va a haber otro video que le dice que el zumbido es un mensaje angelical y se va a hundir más. Compártelo ahora, puede cambiarle la vida. Quiero hablar ahora de algo que me ha tenido pensando toda la semana, porque cuando empecé a preparar este mensaje, el Espíritu Santo me llevó a un lugar que no esperaba. Me llevó al libro de Isaías, Isaías 30:21. Dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este versículo se usa mucho para hablar de la guía de Dios. Y está bien, pero ¿sabes qué casi nadie lee? El contexto. Porque el versículo no empieza ahí. Empieza en el versículo 15, donde Dios le dice a Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y el pueblo respondió: no, antes huiremos en caballos. Y Dios les dijo: por tanto volaréis, o sea, huirán, serán perseguidos. ¿Qué estaba pasando? Israel estaba en crisis. Los asirios amenazaban con invadir, y en vez de confiar en Dios, Israel hizo alianza con Egipto. Buscaron protección en un poder humano en lugar de descansar en Dios. Y el profeta les dijo: la salvación estaba en la quietud, estaba en la confianza, estaba en dejar de buscar soluciones desesperadas y simplemente confiar en que Dios es quien dijo ser. Y entonces, después de la corrección, después del arrepentimiento, después de volver a Él, entonces viene la promesa del versículo 21. Tus oídos oirán esa voz que dice: este es el camino. ¿Ves el orden? Primero quietud, primero confianza, primero dejar de correr hacia Egipto, y luego, desde ese lugar de reposo y obediencia, la dirección clara. Tú no puedes escuchar la voz de Dios mientras estás corriendo de un lado a otro, buscando soluciones humanas desesperadas. No puedes escuchar su guía mientras estás consultando horóscopos cristianizados en Internet. No puedes oír este es el camino mientras estás corriendo hacia Egipto. Primero tienes que detenerte, primero tienes que soltar, primero tienes que confiar. Y esa palabra detrás de ti, en Isaías 30:21, tus oídos oirán a tus espaldas, es preciosa, porque en la cultura pastoril de Israel, el pastor caminaba detrás de sus ovejas, no adelante como en la cultura griega. El pastor israelita iba detrás, vigilando, protegiendo la retaguardia, y desde ahí dirigía al rebaño con su voz. Cuando una oveja se desviaba, el pastor, desde atrás, le llamaba: no vayas por ahí, este es el camino.
Así que la imagen de Isaías es la de un pastor que está detrás de ti. No porque te dejó atrás, porque está cubriéndote las espaldas. Y desde esa posición de protección te habla. No al oído con un zumbido, al corazón con su palabra. Yo creo, no, yo sé, que hay mujeres escuchando esto que necesitan detenerse. Llevas meses corriendo hacia soluciones, corriendo hacia respuestas, corriendo hacia señales. Y Dios te está diciendo hoy, para, quédate quieta, confía. Yo estoy detrás de ti. Yo estoy cuidando lo que tú no puedes ver. Y cuando necesites saber el camino, te lo diré. Pero no a través de un zumbido en tu oído, a través de mi palabra en tu corazón. Hay algo más que quiero mostrarte en este mismo capítulo de Isaías. Versículo 18. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. ¿Leíste eso? Jehová esperará para tener piedad. Dios espera. Dios tiene paciencia. Dios no se apresura. Y si Dios, que es todopoderoso, que podría resolver todo en un instante, elige esperar, ¿por qué tú no puedes esperar? ¿Por qué necesitas una respuesta ahora? ¿Por qué necesitas un zumbido que te confirme algo esta noche? La espera no es ausencia de Dios. La espera es el aula de Dios. Es donde se forja la fe que realmente sostiene una vida. No la fe de las sensaciones que va y viene con las emociones. La fe de la roca. La fe que dice, no sé qué va a pasar mañana, no tengo ninguna señal. No siento nada sobrenatural en mi cuerpo, pero sé en quién he creído. Segunda de Timoteo 1:12. Pablo dijo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no dijo, yo sé lo que sentí. Dijo, yo sé a quién he creído. Persona, relación, conocimiento íntimo. Y eso me lleva al corazón de todo este mensaje, porque todo se reduce a esto. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En señales? ¿O en la persona que no necesita señales porque él mismo es la respuesta? Yo quiero darte algo práctico, algo que puedas hacer mañana por la mañana, algo que va a transformar tu forma de escuchar a Dios. Cuando te despiertes mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de revisar mensajes, antes de abrir redes sociales, abre tu Biblia. Cualquier pasaje. Empieza por el Salmo 23 si quieres algo familiar, o abre en el Evangelio de Juan si quieres algo fresco. Lee despacio, no para terminar un capítulo, para encontrarte con una persona, y cuando un versículo te detenga, cuando algo salte, cuando algo duela, cuando algo consuele, quédate ahí. No sigas leyendo. Quédate en ese versículo. Repítelo. Medítalo. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo con esto? Y escucha. No con los oídos del cuerpo, con los oídos del Espíritu. Esa impresión interior suave, esa convicción, esa paz, esa dirección que viene no de afuera sino de adentro. Eso es el Espíritu Santo hablando. No necesita zumbidos. Necesita atención. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él quiere hacer contigo ahora mismo no es darte una señal física, es darte algo mucho mejor, una relación tan profunda con Él que nunca más necesites buscar su voz en Google. Siento que debo detenerme un momento aquí, porque algo me está pasando mientras hablo de esto y no puedo ignorarlo. Siento, y lo digo con reverencia, no como fórmula, siento que hay alguien que necesita escuchar esto de una manera específica. Tú, la que está escuchando esto a la 1 de la mañana porque no puede dormir. Tú, que buscaste este video no por curiosidad, sino porque genuinamente creías que el zumbido en tu oído era Dios tratando de decirte algo. Tú, que has estado orando por una respuesta sobre tu salud, sobre tu matrimonio,
sobre un hijo que está lejos y no has recibido nada, y el silencio te está matando. Yo quiero que sepas algo, y no lo digo como predicadora, lo digo como alguien que ha pasado noches exactamente así. El silencio de Dios no significa que Él se fue, significa que está trabajando en lo que no puedes ver. ¿Sabes quién más experimentó el silencio de Dios? José. No el esposo de María, el otro José, el de Génesis, el soñador, el de la túnica de colores. Desde que sus hermanos lo tiraron al pozo y lo vendieron como esclavo hasta que salió de la cárcel de Faraón para ser gobernador de Egipto, pasaron 13 años. 13 años de silencio. ¿Y sabes qué es lo que más me impacta de la narrativa de José? Lo que no está ahí. En toda la historia de José, desde Génesis 37 hasta Génesis 50, Dios nunca le habla directamente. ¿Te diste cuenta? Nunca aparece el texto, y Dios dijo a José, con Abraham sí, con Isaac sí, con Jacob sí, pero con José, silencio. El único dato que nos da el texto es, Jehová estaba con José, Génesis 39:2. Estaba con él en la casa de Potifar, estaba con él en la cárcel, estaba con él cuando lo olvidaron, pero no le habló audiblemente, no le dio señales, no le explicó el plan, y sin embargo, todo tenía propósito. Cada dolor, cada traición, cada año de espera, todo estaba siendo tejido por manos invisibles hacia un final que José no podía imaginar. ¿Y si Dios está haciendo lo mismo contigo? ¿Y si el silencio que te desespera no es abandono sino proceso? ¿Y si Él no te está dando una señal porque no la necesitas? Porque lo que necesitas no es información nueva sino confianza renovada en lo que Él ya te prometió. Yo quiero decirte algo que puede cambiar tu perspectiva por completo. Cuando José finalmente se reveló a sus hermanos, años después, cuando ya era gobernador, les dijo algo que me quita el aliento cada vez que lo leo. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo encaminó a bien. No dijo, Dios me lo explicó mientras pasaba. No dijo, Dios me mandó señales para confirmarme que todo iba bien. No. José entendió el plan solo al final. Y tuvo que confiar sin señales, sin explicaciones, sin zumbidos, sin confirmaciones, durante 13 años. Eso es fe. No es lo que sientes en tu oído, es lo que crees en tu corazón cuando no sientes nada en absoluto. Y yo sé que esto no es lo que viniste a buscar. Sé que tal vez querías que te dijera, sí, hermana, el zumbido en tu oído izquierdo es el Espíritu Santo confirmando que esa puerta se va a abrir. Pero yo no te puedo mentir. No te puedo dar una piedra y decirte que es pan. Te amo demasiado para eso. Lo que sí te puedo dar es esto: la seguridad absoluta, basada en la Escritura, de que Dios no te ha abandonado, que Él está con vos en este momento exacto, que si el zumbido en tu oído tiene una explicación médica, y probablemente la tiene, eso no le quita nada a la realidad de que Dios te ama, te cuida, te guía, y está trabajando en tu situación aunque no lo veas. Isaías 43:1-2 dice, Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, te llamé mía. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice, cuando escuches un zumbido sabrás que estoy cerca. Dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. En el dolor real, en la prueba concreta, ahí estaré contigo. No con señales, con presencia, con fidelidad, con Él mismo. ¿Sabes cuántas mujeres han llorado esta noche buscando una señal, cuando lo que realmente necesitaban era abrir su Biblia y leer esta promesa? ¿Cuántas han buscado en internet zumbido, oído, significado espiritual, cuando lo que necesitaban era ponerse de rodillas y decirle a Dios, no entiendo lo que estás haciendo, no siento nada,
pero te creo. Creo que estás aquí. Creo que estás trabajando y voy a esperar en ti. Eso es lo que transforma una vida, no una señal física, una decisión de fe. Y yo quiero que hagas esa decisión ahora. Escribe en los comentarios de dónde me estás escuchando, tu ciudad, tu país, y junto al nombre de tu lugar escribe: Te creo, Señor. Quiero saber desde dónde en el mundo el Espíritu Santo está rompiendo cadenas de superstición y plantando semillas de fe verdadera esta noche. Llegamos al final de esta conversación. Y digo conversación porque eso fue. No fue un sermón. No fue una clase. Fue tú y yo sentadas en la sala, con la Biblia abierta, hablando de lo que realmente importa. Y quiero cerrar con algo que no he dicho todavía. Quiero hablar de la libertad. Porque eso es lo que está al otro lado de la superstición. Libertad. ¿Sabes lo que es vivir esclava de las señales? Es agotador. Es vivir interpretando cada dolor de cabeza, cada escalofrío, cada coincidencia numérica, cada sensación física como si fuera un código que tienes que descifrar para no perderte la voluntad de Dios. Es vivir en ansiedad permanente. ¿Eso fue Dios? ¿No fue Dios? ¿Y si lo ignoré y era Él? ¿Y si le hice caso y no era Él? Eso no es la vida que Jesús vino a darte. Juan 10:10 dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida abundante no es vida llena de ansiedad interpretativa. Es vida llena de paz, de certeza, de descanso en el carácter de un Dios que es fiel. Y la libertad empieza cuando decides: ya no voy a vivir así. Ya no voy a basar mi fe en lo que siento en mi cuerpo. Voy a basar mi fe en lo que dice su palabra. Ya no voy a buscar a Dios en Google. Voy a buscarlo en Génesis, en los Salmos, en los Evangelios, en las cartas de Pablo. Ya no voy a interpretar zumbidos. Voy a estudiar la Escritura hasta que su voz sea tan familiar que la reconozca en medio de cualquier ruido. Eso es madurez espiritual. Eso es lo que Hebreos 5:14 llama los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados, entrenados, por el uso repetido de la palabra, no por la interpretación de señales físicas, por el uso constante, diario, disciplinado de la Escritura. Y quiero terminar con una imagen que me marcó hace muchos años. En el tabernáculo de Israel, la tienda sagrada donde moraba la presencia de Dios, había un mueble que se llamaba el Arca del Pacto. Y encima del arca había 2 querubines de oro, uno frente al otro, con las alas extendidas formando un espacio entre ellos. Y Dios dijo en Éxodo 25:22, de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. ¿Ves dónde habla Dios? Desde el propiciatorio, el lugar de la expiación, el lugar donde la sangre del sacrificio era rociada. Y por encima del arca del testimonio, que contenía las tablas de la ley, es decir, la palabra escrita de Dios. Dios habla desde el lugar de la sangre y la palabra, desde la cruz y la escritura, no desde los zumbidos y las sensaciones, desde la obra consumada de Cristo y la revelación escrita del Padre. Y tú tienes acceso a ese lugar, ahora mismo. No necesitas un sacerdote humano que entre al lugar santísimo por ti. Hebreos 4:16 dice: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú puedes entrar directamente, sin intermediarios, sin señales, sin rituales, con la sangre de Jesús como tu boleto de entrada y la palabra de Dios como tu lámpara. Esa es la invitación esta noche. No es interpreta mejor tu señales. Es deja las señales y ven directamente a Él. Si tu oído zumba, ve al médico. Es sabio y no tiene nada de malo. Pero si tu alma tiene hambre de Dios, abre la Biblia, arrodíllate y escucha, no con los oídos del cuerpo, con los oídos del Espíritu.
ese silbo apacible y delicado, esa voz del silencio fino, está esperándote. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y ahora quiero orar contigo, no por encima de ti, contigo. Padre Santo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios que habla, Dios que no se esconde de quien te busca con sinceridad. Venimos a ti esta noche con corazones abiertos. Algunas de nosotras venimos confundidas. Venimos cargando años de superstición mezclada con fe sincera. Venimos buscando tu voz en lugares donde tú nunca prometiste estar. Y hoy, Señor, decidimos soltar. Soltamos la necesidad de sentir algo para creer algo. Soltamos la dependencia de las señales. Soltamos la ansiedad de tener que descifrar lo que tú nunca cifraste. Y escogemos tu palabra. Escogemos la quietud. Escogemos la confianza. Escogemos creer que tú eres quien dijiste ser. Incluso cuando nuestros oídos no zumban, cuando nuestros cuerpos no tiemblan, cuando nuestras emociones están planas. Tú eres Dios en nuestro gozo y eres Dios en nuestro silencio. Y ese silencio también predica. Gracias por no abandonarnos nunca. Gracias por hablarnos a través de tu Hijo. Gracias por darnos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, no a toda sensación. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te confrontó pero también te liberó, si sentiste que algo se rompió por dentro y algo nuevo nació en su lugar, dale like a este video. No por mí. No soy yo. Es Él. Es porque tu espíritu acaba de decir, recibí verdad y la verdad me hizo libre. Y si decidiste que este camino de la palabra, esta manera de escuchar a Dios sin atajos, sin superstición, solo con escritura y oración y paciencia, es el camino que quieres recorrer, quédate conmigo, suscríbete. Cada semana nos encontramos aquí para abrir la palabra juntas, sin fórmulas, sin engaños, sin contenido vacío. Solo la verdad que transforma. Tu versículo para esta noche, el que quiero que escribas en tu espejo, en tu cuaderno, en la pantalla de tu teléfono, es Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dice, espera un zumbido. Dice, clama a mí, y yo responderé. Él está esperando tu voz, no tu oído, tu voz. Háblale, esta noche, ahora.